Saludos benditos hermanos en Cristo Jesús, bendito pueblo de Dios, que la presencia de Dios Todopoderoso, que es el pacto más perfecto y más impactante que vino a traernos Dios por medio de Cristo, Dios con nosotros, Emmanuel, estén con todos aquellos que han entrado por la puerta del redil, que tienen temor y temblor y que practican la verdad para que esa bendita riqueza que no es nada comparable, esté con usted y pueda, no por obras, sino por fe, caminar gozosamente en todos estos mandamientos, de amar a Dios y alcanzar, bendito hermano y bendita hermana, la estatura del varón perfecto para poder amar al prójimo. Así que prosigamos con esta bendita enseñanza. Yo me pongo a los pies de Cristo, me pongo a los pies de usted, que es el cuerpo de Cristo, como un siervo, como un sirviente para usted, para lavar pies, para enseñar con amor. Prosigamos con 2 de Corintios, la enseñanza número 54. Estamos en el capítulo 11, versículo 9. Estamos viendo cómo Pablo, en angustia, con todo temor, mediante el Espíritu Santo y la palabra poderosa de Dios, está tratando de despertar a un pueblo que estaba siendo o trataba de ser engañados por falsos representantes disfrazados de luz, pero no de luz. Estamos viendo las comparativas que hay y el fruto de Dios dentro de un ministro y el fruto de Satanás y los intereses del diablo, también que son no espirituales, no el rebaño, sino bajar de la cruz y trasquilar a las ovejitas. Bueno, entonces prosigamos en el versículo 9, que pues ya no me dio tiempo de profundizarlo ayer. 2 de Corintios 11:9 dice: cuando estaba entre ustedes tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de no ser gravoso. Meditemos, bendito hermano y bendita hermana. Este representante, este siervo de Dios, no tenía ni 1 año ni 2 años de apóstol, ya tenía muchos años de apóstol. Y fíjese bien, hoy los apóstoles falsos, los falsos pastores, no tienen necesidad, viven millonarios, tienen de sobra, tienen en abundancia. Vaya meditando, vayamos viendo. También hay una cita bíblica de Pedro, del apóstol Pedro, cuando iba caminando y un tullido le pedía limosna. Recuerde que dijo Pablo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, levántate y camina. Así que recuerde que ya hemos hablado en capítulos anteriores en estas enseñanzas el por qué Dios nunca va a permitir que un siervo le llene las manos de dinero, sino que en todo momento estemos confiando en Dios a cada día. Y recuerde lo que dijo Dios: no te preocupes, no te afanes por el día de mañana, porque cada día va a traer su afán. Así que mire, aquí estamos viendo que Pablo, en el trabajo que tenía de apóstol, llegó a tener necesidad de comer, necesidad para poder pagar el transporte, en galeones, en camellos, poderse transportar, poder comer, poder vestir, etcétera. Dice: cuando estaba entre ustedes, fíjese bien, y tuve necesidad, porque también Pablo se estacionó, o más bien Dios lo estacionó en Corintios un buen tiempo, y tuve necesidad, a nadie fui una carga. Ahora, vamos a ver esto. ¿Por qué habla de carga? Bendito hermano y bendita hermana, porque los mandamientos de Dios no son ninguna carga. El mandamiento de ofrendar y de diezmar, no, y ningún mandamiento, ni cargar con la cruz, ni poner mi cuerpo en sacrificio vivo, ni que Dios me pida mi casa y me pida todo diciéndome es mío, no es una carga. Fíjese bien, cuando se tiene la fe y se tiene la llenura del Espíritu Santo, que la llenura es el crecimiento, mucho ojo, es el crecimiento que uno va teniendo, bendito hermano y bendita hermana, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos a Dios, cualquier mandamiento se hace con gozo. Pero cuando un niño
o una persona que tiene poco tiempo, una semana, un mes, 3 meses, un año, año y medio, y se le empieza a pedir dinero, como hacen en todas las congregaciones, desde que llegan, es más, todavía ni se bautizan, cuando ya les están pidiendo dinero, es una carga, para la gente es una carga eso, porque hay que entender el por qué debo de dar, hay que tener un tamaño espiritual, hay que llegar a un discernimiento. Por eso, cuando Pablo estuvo con ellos, los corintios tenían una estatura, como ya lo vimos, ¿verdad? Cuando les dice que eran niños, que había problemas cuando se juntaban a la Santa Cena del Señor. Entonces, Pablo todavía sabía que no estaban preparados para darles el tema del dinero, porque no tenían el discernimiento ni la comprensión. Así que aquí estamos viendo un ministro, dos cosas. Un ministro que tuvo necesidad y que no era millonario, como muchos dicen, y de igual manera que no predicaba luego el dinero y las ofrendas, porque tenía a Dios, porque le interesaban las ovejitas. Dice, no fui a carga, pues lo que me faltaba, porque sí, necesitamos nosotros comer, necesitamos nosotros vestir, y recuerde, el obrero es digno de su salario cuando está en la cruz. No cuando está con un pie en el mundo, con negocios, y otro pie con las ovejitas, no. Esos son obreros fraudulentos, que no merecen ni siquiera pedir el diezmo ni pedir nada de dinero. Pero aquel que está entregado totalmente y que ha dejado todo, absolutamente todo, y no vive de negocio ni de nada del mundo, es digno. El que pone su vida los 365 días del año, todo el día, y está al servicio de las ovejas, ese es digno de su salario. Y claro, estar en santidad. Bien, pues lo que faltaban, o lo que me faltaba, esa necesidad que me faltaba, la suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Porque de cierta manera, Macedonia, acá ya era gente pobre. Macedonia tenía un crecimiento espiritual superior a los corintios. Llegó la iglesia de Tesalónica a compartir a Macedonia y Acaya en aquel entonces, y fueron varones que salieron de los ídolos inmediatamente, y fueron varones que fueron crédulos, prontos para poner diligencia a las cosas de Dios. Entonces ellos, claro que ya vimos que para poder nosotros ofrendar, que para poder ayudar, para poder suplir también algunas necesidades, necesito tener un tamaño espiritual, como ya lo vimos con los corintios, que rogaban el hacer una ofrenda y que pedían el hacer una ofrenda, que Pablo se esperó un año hasta que tuvieran un tamaño espiritual. Ahora bien, los de Macedonia se llevaron este galardón, ¿verdad? Y en todo me guardé y me guardaré de no serles gravosos. Recuerde por qué lo está diciendo Pablo. Lo está diciendo porque estaban entrando falsos apóstoles, que ya lo vimos, falsos representantes, y ¿qué cree que llegaban a pedir? Es el mismo fruto de hoy. De veras, bendito hermano y bendita hermana, si usted está en una congregación en donde cuando va no se les pide el dinero y el dinero y el dinero cada que van, gloria a Dios, quédese ahí cuando estén dando su vida los representantes y ellos estén dando en vez de estar pide y pide. Quédese ahí, porque el diezmo es voluntario, como cualquier mandamiento. Yo no tengo que estarle recordando en cada prédica a los hermanos, yo le digo delante de Dios, y que me quite, o que me mate espiritualmente si le digo mentira. En todo el tiempo que Dios me ha permitido predicar, nunca he pedido el diezmo. Nunca he empezado una prédica a decir, recuerden el diezmo, y Dios los va a ver. No. Los hermanos y las hermanas que tienen un crecimiento espiritual y tienen el discernimiento de todos los mandamientos, los hacen no a la vista, los hacen secretamente, tanto afuera como adentro, hermano. Porque han tenido el entendimiento de que los mandamientos son de vida. Así que no hay que estar pidiendo. Yo no, hasta ahorita, a todas las congregaciones que Dios me permitió entrar, que se autodominan cristianas, no conocí ninguna que no pidiera dinero y ofrendas y hablara de la maldición
y la bendición si uno daba o no daba materialmente. Pero bueno, Dios algún día va a pedir cuentas. Y así dice Pablo, en todo me guardaré y me guardaré de no ser gravazo. Como diciendo, ¿ustedes todavía no están preparados, corintios? ¿A otros sí les dan? Vienen a pedirles y sí les dan y son falsos, pero yo les muestro mi amor, cómo llegué a ustedes, cómo he dado mi vida, cómo he hablado toscamente pero con conocimiento, cómo me he dirigido con ustedes, porque eso lo vimos en el capítulo 54, cómo me he dirigido con ustedes sin ningún interés. Y recuerde, Pablo está tratándolos de despertar para que se dieran cuenta la comparativa de un ministro que tiene a Dios y de alguien que tiene lobos rapaces por dentro. Dice también en el versículo 10, por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. Ahora también está diciendo, está casi jurando, aunque no se jura en el Nuevo Testamento, pero casi así está diciendo Cristo, por el conocimiento, por la palabra que está en mi corazón, que todo el tiempo y los años que tengo, que he padecido y que Dios me ha dado esta riqueza que es la verdad de Cristo, yo no la voy a cambiar y voy a hacer una promesa a Dios, a ustedes corintios, por la verdad de Cristo que está en mí, que Dios me la quite si no cumplo esto, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Qué gloria? ¿De qué gloria va a hablar? Va a hablar de presentar el Evangelio sin ningún interés monetario, sino presentarlo gratuitamente, sin ningún interés, de estar trabajando, estar dando nuestras vidas, estar velando por las ovejas, sin ningún interés más que salvar a la oveja, más que presentarla como una virgen santa, sin mancha. Eso, aquí Pablo lo está poniendo. Y casi está diciendo, a ver, corintios, por la verdad que hay en mí, que yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, que para poder tener este tesoro en la caja de acacia, que hoy es el templo, hoy es el arca del testimonio, cada uno de nosotros, que tenemos la vara, que es el Espíritu Santo, que tenemos el maná, la palabra, y tenemos la ley aquí en el corazón, y que para poder tener todo esto necesité años de llorar, de padecer, de estar en el fuego, para poder tener esta riqueza, esta llenura que Pablo la tenía. Él está poniendo esta riqueza delante de Dios y a los corintios, y está diciendo que nadie le va a quitar esta su gloria de presentar, vuelvo a repetir, el Evangelio gratuitamente, sin ningún interés. Dice, ¿por qué? ¿Porque no los amo? Dios lo sabe. Porque el que va con la mira del dinero, del salario, no los ama. No aman a las ovejas. Ya le dije lo que es amar. Cristo Jesús dijo así. Y no hay mayor amor que que uno ponga la vida por sus hermanos, por sus amigos. Que tome su cruz, que esté crucificado, y amar es dar por gracia lo que yo di por gracia. Amar es despertar, es mantener la lámpara prendida y no dejarla apagar. Ser atalaya, estar cuidando. Como aquí estamos viendo, Pablo era un atalaya que vio venir al lobo, vio venir al enemigo, que estaban tratando de llevarse cautivos a los corintios con palabras persuasivas, con palabras engañosas para despojarlos de lo que tenían, pero ahí estaba el amor de Pablo tratándolos de rescatar y tratándolos de abrir los ojos con las comparativas de Dios adentro y de el diablo adentro, cómo engaña. Dice, más lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorian sean hallados semejantes a nosotros. Ahora aquí está diciendo Pablo, y lo que estoy haciendo, lo que hago de presentar el Evangelio gratuito, de no pedirles nada, de no ser carga para ustedes, de no ser gravosos. Oh Corintios,
lo voy a seguir haciendo para taparle el hocico a esos leones. A ver si se comparan con nosotros, a ver si les presentan el evangelio durante 3 o 4 años sin pedirles diezmo, sin pedirles ofrenda, a ver si se hallan semejantes a nosotros en hambres, en angustias, en conocimiento, en lloros, en rogativas, en temores, a ver si se hallan semejantes. Y claro que no puede haber semejanza con las tinieblas y la luz, porque no puede haber una comparativa del fruto de Dios con el fruto de Satanás. Porque Satanás engaña para devorar a la oveja. Y Dios cuida a la oveja y quiere tenerla con vida. Así que aquí está. A ver, Corintios, hablen con sus apóstoles grandes. Hablen con los que están llegando a su vida a engañarlos y a ofrecerles golosinas y que a ustedes les encanta. Hablen con ellos. Ahí díganles, mire, Pablo no me pide dinero, ni me pide ofrendas y da su vida gratuitamente. Usted lo podrá hacer por 2 o 3 años. Se van, se largan, lo maldicen. No, si no das, Dios no va a estar contigo. No. Y dice, no, se irían. Un representante donde no, en una congregación donde no haya dinero, se va a otra, la abandona. Entonces no le interesan las ovejas. Por eso dice, mas lo que hago, ya lo vimos con versículos arriba, lo haré aún, dice, para quitar la ocasión a aquellos que la desean, las ovejitas, a fin de que en que se glorian ellos de grandes apóstoles, que vienen con traje, con perfumes, que tienen años leyendo la Biblia, ¿ok? En eso que se glorian, sean hallados semejantes a nosotros. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, el árbol se conoce por sus frutos, pero hay que tener vista, porque cuando uno no tiene un tamaño espiritual, lo engaña Satanás fácilmente. Si engañó a Adán, que tenía una forma, y a Eva, que tenían una forma, ¿cuánto más a los discípulos que creen que nadie los va a engañar? Yo recuerdo, bendito hermano y bendita hermana, que alguna ocasión a mí, una ex hermana, que le dije, ten cuidado, no escuches lo que te digan, por favor. Ay, no, yo soy muy inteligente para saber lo que es de Dios y para saber lo que no. ¿Sabe qué? Dios la alejó, está muerta espiritualmente. Y así muchos, bendito hermano y bendita hermana, no saben que Satanás ha engañado, como dice en Mateo, aún a los escogidos en estos últimos tiempos. Y es astuto Satanás. Yo, como representante y con este bendito tesoro de la verdad que Dios me ha permitido, temo y guardo y no me siento sabio para ir a una congregación apóstata y meterme y ser desobediente a Dios, porque me pueden apartar. Entonces sí voy a contender con la palabra, pero no voy a escuchar. Bien, entonces mire, aquí ya dice más claramente en el versículo 13, porque estos son falsos apóstoles o pastores o representantes o como se llaman el día de hoy, son falsos obreros, fíjese bien, fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¡Wow! Y aquí está, bendito hermano y bendita hermana, cuando Cristo Jesús habla de la cizaña y habla del trigo, usted saque las imágenes si tiene en internet y es igualita al trigo, son idénticas, son igualitas, no, solamente comiéndolas se da uno cuenta de la cizaña. De igual manera, los billetes falsificados aquí en México, por ejemplo, hermanos, no sé si en su país donde usted esté viendo esto, pero aquí en México hay muchos falsificadores de billetes. La denominación más alta aquí en México es la de 1,000 pesos o la de 500 pesos hasta $100.
Y hay muchos billetes falsificados que a la vista, si no los palpa uno, si no los revisa uno conforme la ley o el Banco de México nos deja a nosotros los mexicanos, bueno, yo no soy mexicano, soy de allá arriba, pero bueno, aquí vivo, nos deja revisarlos, yo cometo un delito porque como poblador de aquí de México tengo la obligación de que cada que alguien me pague o me dé un dinero, tengo la obligación de checar el billete y lo tengo que checar bien porque hay varias claves para ver si un billete es verdadero y hay que observarlo. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, hay que observar bien a un ministro, hay que ver el fruto que tiene, que no lo engañen. Por eso tenemos la boca de Dios abierta, porque Él nos dice cuál es el fruto de Dios, cuál es la obra que tiene que hacer, que tiene que lavar, que tiene que estar en la cruz, como lo hemos visto en enseñanzas pasadas, lo hemos visto mucho. Ahora, dice, estos son falsos apóstoles. Claro, ya desde aquel entonces se querían poner el don más, no el más alto, porque ya vimos que los dones para Dios y el entendimiento que nos da son iguales. De hecho, dice que el que tiene el don que menos se ve es el más importante dentro del cuerpo. Pero estos que no tienen cerebro, hoy como hoy también, hoy hay puro apóstol ya, y apóstol, y apóstol, y apóstol. Ok, están tocados por Satanás. Le voy a decir por qué. Porque precisamente la palabra apóstol o la palabra pastor o cualquier don que yo haya dejado en el ministerio nos hace menores para las ovejitas, nos hace sirvientes, nos pone la vestimenta de gatitos, de sirvientes. Pero al contrario, aquí han engañado a las ovejitas diciendo que alcanzar o terminar una escuela teológica y tener 2 o 3 o 5 o 10 años como representante, adórame, apláudeme, soy como Dios. Todo lo contrario, porque Satanás enseña todo lo contrario engañando. Así que estos grandes apóstoles se llamaban apóstoles porque la gente y las ovejitas hasta el día de hoy, en el 2022, oyen la palabra apóstol y dicen, ¿dónde para inclinarme a él? Oyen la palabra evangelista, ay no, el evangelista no, yo voy con el apóstol. ¿Ven? Ya han engañado a la gente, hermano y hermana. Por eso aquí se llamaban apóstoles. Dice, que se disfrazan, es muy importante, obreros fraudulentos. Vamos a meditar. La palabra obrero viene de obra. Bien, hay 2 obras. Una en la cruz, que es trabajar en el campo, dando mi vida por fe, por medio de Dios. Y también hay otra obra que únicamente mira el dinero y que si yo me dedico a dar la palabra y a estar buscando un lugar para abrir una congregación, no lo hago por amor a las ovejas. Estoy trabajando, sí estoy trabajando, pero estoy trabajando a cambio y tengo mi mirada puesta en el dinero. Entonces estos son obreros fraudulentos y generalmente tienen 2 trabajos. El venir a exprimir los domingos o los días de la semana y tienen también trabajos en el mundo. Ahora, un obrero fraudulento, porque aparentemente trabajan, aparentemente están ahí en la congregación, aparentemente llevan la Biblia, aparentemente están en la obra, aparentemente van a las cárceles, tienen el ministerio muchas veces de cárceles, tienen el ministerio aparentemente son obreros, pero son obreros fraudulentos. Y usted debe de saber lo que es un fraude y si no lo sabe, se lo explico. Un fraude, uno de muchos ejemplos, es, por ejemplo, venderle, y voy a hablar de un producto que se conoce a nivel mundial, de un perfume Cartier, que es de los mejores perfumes, son de Francia, pero Cartier es suizo. Perfume Cartier, que es carísimo, ¿verdad? Y yo te lo presento como vendedor, te presento el frasco, te presento el perfume, pero por dentro
no tiene la esencia, no tiene los ingredientes que lo hacen caro, y le pongo de lo más corriente que hay, de lo más corriente que hay, ¿verdad? Pero te lo disfrazo por fuera, con el color, con todo y hasta el olor, en el momento que lo hueles. Pero en el momento que te lo pones, te dura 10 minutos y se fue la fragancia. Porque un perfume original te dura hasta 4 o 5 días. Un buen perfume. Y son caros. Entonces, ¿qué pasa si yo te vendo y primero te estoy engañando? Porque yo sé que es falso. Te estoy engañando. Y a mí lo que me importa es verte la cara y engañarte para quitarte tu lana. Y te estoy cometiendo, en el momento en que te estoy engañando y tú por buena fe me estás pagando el perfume, yo te estoy cometiendo un fraude. Eso es fraude, engañar y darte algo que no es. De igual manera estos dan una palabra chatarra, dan una palabra que no es de vida, dan una palabra de mentira, del mundo, de prosperidad, y todavía se atreven a cobrar. Bien, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Es muy importante, bendito hermano. Ahora, ¿ellos sabrán esto? Sí, porque mire, yo le voy a decir algo. Alguna ocasión cuando se le acercaban a Cristo Jesús para traerle una ramera y le decían, Señor, escrito está, hay que apedrarla, cuando él estaba escribiendo en el polvo, él dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera tierra. Y estos eran sacerdotes que en las apariencias decían que no pecaban, que buscaban relucir la copa, las flecterías, sus impecables por fuera. Y decían, somos sacerdotes, y se presentaban impecables. Pues esos mismos, cuando Cristo Jesús les dijo que el que estuviera libre de pecado lanzara la primera tierra, dice la palabra que se fueron acusados por su conciencia. Entonces, bien que saben los hipócritas que no están en la cruz, bien que saben los hipócritas que están pecando, bien que lo saben, pero hablan de un Dios de amor. Claro que están ya cegados, claro que están ya engañados, claro que ya el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos y piensan que se van a salvar, pero saben que pecan, pero dicen Dios es amor, nos perdona. Bueno, ahora bien, que se disfrazan. Mire, yo le digo que antes de ser cristiano, nosotros celebrábamos el Halloween. Cuando yo era católico, le estoy hablando de hace 18 años, 19 años. Y no había año que no festejáramos esa fiesta, y a la gente que venía y se le invitaba, se le pedía que viniera disfrazada, si no, no entraba a la fiesta. Y bien disfrazada. De hecho, se hacían concursos del mejor disfraz. Claro, yo lo hacía por ignorancia, estando ajeno a la ley. Sabemos que el Halloween es del diablo, pero bueno, sabemos, acaba de pasar noviembre, sabemos que viene de los druidas, sabemos que es una práctica de sacerdotes druidas que viene desde antes de Cristo, pero ahorita no me voy a meter en esto. Bien, entonces, cuando venían y tocaban, pues yo no los reconocía. Yo decía, ¿quién será? ¿Quién será? ¡Wow! No sabía quién venía adentro. No sabía del disfraz, pues por fuera sí lo veía, pero adentro no sabía quién venía dentro de ese disfraz. Muy bien, así también es lo mismo. Usted ve que vienen disfrazados de apóstoles de Cristo, de ángeles de luz, que vienen con caritas de piedad, vienen con traje, vienen diciendo, y hasta lloran, y oh Señor, y están ahí, haciendo pues circo y teatro para engañar. Pero por dentro usted no puede ver lo que tiene, porque por dentro están llenos de huesos muertos, porque por dentro son lobos rapaces, porque son sepulcros blanqueados, que por dentro están muertos y traen demonios. Bien, y aquí lo está diciendo, se disfrazan como apóstoles de Cristo, o sea, no son de Cristo. Se dicen que son cristianos, pero no lo son. Por eso, a mí yo me he encontrado mucha gente en la calle que cuando se predica, soy cristiano, pero sus hechos,
Muestran lo contrario, se comportan igual que animales, se comportan igual que los del mundo. Pues por favor, cristiano se llama ungido, o es un ungido, y un ungido tiene a Dios adentro. Y una persona que es guiada por el Espíritu Santo, perdóneme, pero tiene una imagen diferente, una conducta totalmente diferente. Así que hay muchos engañados que piensan que están disfrazados con sus Biblias, con congregaciones, con títulos que les ponen a sus congregaciones, que el séptimo día, que la luz del mundo, que Filadelfia, etcétera, que Esmirna. Bueno, bien, entonces dice, fíjese bien, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Ahora, para mí, alguna ocasión que yo predicaba esto, muchos cristianos que no tenían entendimiento me dijeron, ¡ay! Se maravillaron. ¡Ay, hermano! Usted dice que todos tienen demonios, que todas las congregaciones están llenas de diablos. ¿Qué dice Dios? Y no es maravilla. O sea, no se maravillen. No se maravillen. Que hay tantos, como dijo Pablo a Timoteo, Timoteo, debes de saber esto, que vendrán tiempos peligrosos, donde habrán amadores de sí mismos, donde se juntarán maestros a enseñar concupiscencias y rascarán el oído, serán ávaros, buscarán lo suyo propio. Y ahí hay un historial del fruto que tienen estos. Pedro también habla en 2 Pedro capítulo 3 de los falsos apóstoles, de los falsos representantes. Entonces, no es maravilla. A mí no me maravilla porque creo en Dios y ya me dijo Dios que antes de que llegara Cristo Jesús tenía que presentarse la apostasía en su iglesia. Y así está. ¿Qué dicen Romanos? ¿Hallará fe el Hijo de Dios cuando venga? ¿Qué? ¿Se acuerda que vimos algunas citas bíblicas de generación tras generación, tras generación, tras generación, que hemos visto la gloria de Dios en cada generación? ¿Cuántos remanentes en cada generación? ¿Cuántos verdaderos seguidores de Dios? Siempre en cada generación han quedado. Desde el Antiguo Testamento, remanentes muy pequeños. Desde que vino Cristo. ¿Cuántos judíos estaban en la verdad? Como María, como Pedro. ¿Cuántos pudieron ver que Cristo Jesús era el Salvador? Un remanente muy pequeño. Ahora, después de 3 años y medio, cuando Cristo Jesús predicó y multitudes y miles conocieron y fueron sanados, ¿cuántos creyeron? A final de cuentas, ¿a cuántos se les apareció Cristo Jesús? A 500, un poquito más de 500. Incrédulos en cada generación. Hoy, que estamos en la apostasía, ¿cuántos hay? Pues no es maravilla, hermano. Yo no me maravillo, como muchos. Más bien hoy la mayoría piensan que la mayoría están en la verdad y son verdaderos cristianos. Cuando Dios y el verbo de Dios nos predica lo contrario. Son muy pocos. Se amontonarán maestros. Bien, la iglesia es un asco el día de hoy. No hablo en general. Son pocos los que quedan en la cruz. Son pocos los que quedan siendo leales y fieles a Cristo Jesús. Entonces se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así, por decir, hay 2 ejemplos en la Biblia. Una cosa son los demonios y otra cosa es Satanás. Recuerde, Satanás no es omnipresente como Dios. Dios puede estar en todos los seres humanos que se arrepientan y se bauticen. Pero Satanás no. Satanás únicamente puede estar en una persona a la vez. Y usted, por ejemplo, lee el Nuevo Testamento y Satanás no se mete en cualquier persona, Busca gente de una altura que haya tenido un conocimiento bíblico como Pedro. Pedro, ¿qué le dijo Satanás a Cristo? Más bien, ¿qué le dijo, Cristo a Pedro? Pedro, Satanás me está pidiendo permiso para meterse a ti y zarandearte, Pedro. ¿Y qué crees, Pedro? Yo le voy a dar permiso, Pedro. Fue cuando lo negó 3 veces.
Y también fue cuando Cristo Jesús les hablaba de la cruz, del amor, que tenía que derramar la sangre para traer salvación. Y Pedro, agarrándolo aparte, le dijo, no, Señor. Fíjese bien, qué ternura, qué voz. No, Señor, tú eres el Hijo de Dios. Tú no tienes por qué ir allá. Esa voz es del diablo. Esas lágrimas que a muchos engañó, dicen, ay, gracias por compadecerte. Tienes razón. Dios es amor. No quiere que sufra. Gracias. Y los engañó Satanás dentro. Pero Cristo, que era sabio, ¿qué le dijo? Aléjate, Satanás. ¿Por qué no pones la mira en las cosas de Dios y las pones en las del mundo, en las de los hombres? Aléjate, Satanás. De igual manera, vemos también que Satanás se metió en Judas. El mismo diablo, no demonios. Porque una cosa es el diablo, Satanás, y otra cosa son los demonios. Así que no dude, bendito hermano y bendita hermana. Satanás puede entrar y salir en los grandes apóstoles que son millonarios hoy. Ahí está Satanás adentro o hay principados dentro de esa persona. Y bien, ¿cómo se les llama a todos aquellos que hicieron pacto con Satanás? Y de una vez le voy a decir, ¿qué es hacer pacto con Satanás? Una vez que Cristo Jesús me lavó y Dios me escogió para su obra, Satanás hace todo lo imposible y me ofrece todo lo que él tiene, que busca el ser humano, para hacerle caso a alguna palabra que vaya en contra del pacto que yo tengo, que se llama pecado. Y si yo le hago caso a su voz, sea por flecha incendiaria, sea en mi mente, sea en mis razonamientos, sea por una congregación, sea por una familia, sea por el mundo, y yo le hago caso como en este caso Cristo le hubiera hecho caso a Pedro, ¿sabe qué? La palabra de Dios dice, y ahí está el pacto, y yo tengo el conocimiento que dice que hay dos voces y que yo voy a ser esclavo de la voz que yo obedezca, sea para el pecado o sea para Cristo. Yo voy a ser esclavo. Así que si yo tengo el conocimiento y tengo el mandamiento y viene Satanás y me ofrece y yo sé que mi Señor va a ser Satanás y que se me va a salir el Espíritu Santo y que me voy a quedar con un velo, pues yo estoy haciendo pacto con conocimiento. Y es peor, bendito hermano y bendita hermana, para un cristiano que para un hechicero de los mejores que hay. Aquí en México, por ejemplo, están en Veracruz, en Catemaco, en Querétaro, pero en todo el mundo hay hechiceros famosos. Pues yo les voy a decir que va a haber menos castigo para ellos que para el que tuvo conocimiento y hizo pacto con Satanás con un conocimiento. Porque estos, sin conocimiento, estando muertos, estando ajenos a la ley, estando ajenos al Dios verdadero, son instrumentos del diablo. Pero aquí es diferente, porque aquí con voluntad propia como Eva, teniendo el conocimiento, se dieron. Entonces, ¿en qué se vuelven? Se vuelven en ministros. Fíjense en lo que vamos a leer. Aquí dice, así que no se extrañen, dice en el 15, si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ahora, yo transgredo la ley de la perfección y le doy de comer a mi carne en cualquier seducción que Satanás me traiga, engañándome, diciendo que no voy a morir, que Dios es amor y yo tengo el conocimiento como Eva y lo hago porque mi carne fue codicioso el fruto, quise el poder, quise ser como Dios, quise ser rico. Entonces yo, vuelvo a repetir, voluntariamente estoy aceptando a Satanás y sé, por la bendita palabra de Dios, que voy a ser un ministro no de Cristo, sino
el castigo de Dios, porque escrito está en la ley, el castigo de Dios para todos estos incrédulos es que Dios los entrega para que los demonios manejen a esta persona y empiecen a predicar en contra de la cruz, en contra de la perfección, en contra de la verdad, en contra de las cosas espirituales. Y estas empiezan a predicar y a rascar el oído. Ahora, dice aquí, ahí está el peligro, ahí está el temor. Por eso la palabra de Dios dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Por eso dice, así que no es extraño, porque ya le dije, a muchos les parecen extraños. Yo cuando daba estos temas me decían, ay hermano, o sea que usted dice que si uno peca nada más, ya va a tener demonios adentro y va a ser ministro de Satán. No lo digo yo, sobre todo los que tuvieron crecimiento. O sea, no se extrañe, que estos son sacerdotes del diablo. Dice, así que no es extraño si también sus ministros, ¿de quién? Del diablo, se vuelven ministros del diablo. Y están ministrando, están trabajando como estos grandes apóstoles. Se disfrazan, como ministros de justicia. Mucha atención. Son hipócritas. Porque un ministro de justicia es decir, yo no peco, hermano, yo estoy en la cruz, yo estoy en la verdad, y usted nada. Se disfrazan como ministros de justicia. La palabra justicia es guardar la palabra de Dios. Así como Cristo Jesús llegaba a las sinagogas y a los fariseos que se disfrazaban de justicia y predicaban no pecar, y predicaban y ellos diezmaban. Les decía, hipócritas. Cueva de ladrones, raza de víboras. Ustedes delante de los hombres hacen frutos para que sean vistos por los hombres, pero detrás son una porquería. Así son, de hipócritas, de malditos y de obreros fraudulentos, todos los ministros del diablo que alguna ocasión tuvieron la oportunidad de tener la verdad, pero que hicieron afrenta al Espíritu de gracia, y que Dios es justo. Porque ese es el justo pago que Dios les da cuando no somos agradecidos por lo que hizo Cristo Jesús, cuando somos traicioneros y nos pasamos al opositor. Y ahí está la guerra, ahí está la batalla. Ministros de Cristo y ministros del diablo. El verbo de Cristo y la sabiduría del mundo. La sabiduría de Satanás, que también es poderosa cuando no se tiene el verbo, cuando no se tiene la espada y el conocimiento de la palabra de Dios. Bueno, muy bien. Ahora, ¿qué pasa? ¿Me da coraje a mí? Sí, hermano, pero fíjese bien, cada quien va a tener su pago algún día. Recuerde que el juez es Cristo, es el que va a juzgar. Mire lo que dice aquí, cuyo fin será conforme a sus obras. El fin. Habla del juicio final. Y así está escrito, ¿verdad? Porque el día que venga Cristo, el día que estemos frente a Él en el trono blanco, Él juzgará cada obra de cada uno, haya sido buena o haya sido mala. Va a juzgar cada palabra de nuestra boca, haya sido para vida o haya sido para engaño. Va a juzgarnos algún día. Vida eterna para los que hicieron lo justo. Perdición eterna para los hipócritas y para los que se pasaron y fueron traicioneros y se pasaron por lo que ofrece Satanás y no por lo que ofreció Cristo, que es la cruz, el padecer, el llorar por las ovejitas. Palabra de Dios. Dice en el versículo 16, otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme como a un loco, para que yo también me gloríe un poquito. Y recuerde, bendito hermano, que vimos en la enseñanza número 53, por qué Pablo decía esto. Porque el hablar bien de mí en una congregación, cuidado, porque toda la gloria es para Dios. Pablo tuvo que usar de esto, tuvo que compararse,
tuvo que ponerse de ejemplo porque estaban en peligro las ovejitas, pero siempre dándole gloria a Dios. Siempre. Pero Pablo trataba de evitar, para que no se enojase a Dios, esto. Claro que Dios lo permitió, porque toda la Escritura está inspirada por Dios. Pero Pablo sabe perfectamente bien, igual que cualquier ministro, que no podemos nosotros dar testimonio de una perfección y de un fruto sin darle la gloria a Dios. Bendito hermano y bendita hermana. Porque las ovejitas son las que deben de creer de acuerdo a la transformación que van teniendo mediante la palabra viva, mediante el amor de Dios por medio de un instrumento, sin necesidad de estarnos poniendo de ejemplo. Entonces, por eso aquí decía, perdónenme una locura. Otra vez digo, que nadie me tenga por loco. Otra manera, o de otra manera, recíbame como un loco, para que yo también me gloríe un poquito. Y recuerde que dijo Pablo, tolérenme, recíbanme, a nadie he agraviado, tolérenme. Y si dicen que estoy loco, bueno, recíbanme como un loco, por favor. Dice, lo que hablo, no lo hablo según el Señor, fíjese bien, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Aquí ya está más claro lo que le acabo de decir. Porque el Señor no nos habla para exaltarnos a nosotros, sino el que da testimonio de Cristo es el Espíritu Santo, y el que da testimonio del Padre es Cristo Jesús. Y en todo momento nosotros predicamos como autor y consumador de la fe, como el autor del poderoso, que si yo puedo caminar en el mar, no debo de estar presumiendo, no debo de estarme gloriando, porque así no habla el Señor. Por eso aquí dice, lo que hablo, aunque fíjese bien, la Escritura está inspirada por Dios. Dice así en 1 Pedro, no hay un solo versículo bíblico que Dios haya permitido en la Biblia ser inspirado por interpretación humana o propia. Así que sí lo permitió Dios, pero Pablo en ese momento no sabía que Dios lo estaba permitiendo en una desesperación, en una angustia. Porque recuerde que Pablo tenía una angustia. ¿Qué decía? Pero me temo que como la serpiente. Y por ese temor, por ese amor, Pablo tuvo que hacer una comparativa con esos falsos apóstoles fraudulentos. Dice, lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Ahí está. Ahora, con esta confianza. ¿Por qué confianza? Porque él sabía que esto que estaba predicando era para un fruto, no era para que lo exaltaran a él, no era para que le aplaudieran a él, sino para que un pueblo que ya estaba siendo cegado abriera los ojos y siendo arrebatado del engaño de Satanás por medio de instrumentos humanos, disfrazados de justicia y de ángeles de Dios y de ángeles de luz, ministros del diablo. Por eso lo decía Pablo de esta manera. Dice entonces, puesto que muchos se glorian según la carne, dice, también yo me gloriaré. Ahora vamos a estudiar esto bien. Pablo decía esto porque sabía perfectamente bien él que estos grandes apóstoles que habían llegado a los Corintios, le voy a poner un ejemplo, que es gloriarse en la carne el día de hoy. Hermanos, bienvenidos a las puertas de Dios. Soy un instrumento de Dios, un apóstol que tengo 25 años, hermanos, de dar la vida, y que hemos ido al continente americano, al continente africano, hermanos, y la iglesia tenemos una cobertura, hermanos, una cobertura por la gracia de Dios, donde tenemos hoy más de 1 millón de personas congregándose, hermanos, y gracias a Dios que me ha utilizado para esto y ha abierto muchas iglesias, he fundado muchas iglesias y tengo el poder para estar sanando y así se glorian ellos. Y hice
y yo, y prediqué, y tengo en el continente americano. Bien. Y perdón, yo utilicé 2 veces Dios, ellos no utilizan por la gloria de Dios. Entonces, aquí dice Pablo, porque él sabía, y hoy también se glorian, ¿verdad? ¿Qué cobertura? ¿Cuánto tiempo tienes de cristiano? Yo he hecho esto, yo he hecho lo otro, y se glorian, cuando el que hizo todo fue Cristo en la cruz. Y Dios, ¿nosotros qué trajimos, hermano? Nada. Y si yo he dado un fruto de hacer talentos de oro, no soy yo, es Dios por dentro mío. Ahora, por eso dice, puesto que muchos se glorian según la carne, no el espíritu, porque eso viene de la carne, es un fruto de la carne. El espíritu no se glorea. Entonces, es muy importante que de igual manera en el cristianismo que Cristo Jesús trajo es espiritual, como dice en San Juan 4. Mi Padre está buscando adoradores de espíritu y espíritu. Ahora, ¿en qué momento me convertí en un ser espiritual? En el momento que crucifiqué mi carne en la cruz y el fuego del Espíritu Santo consumió mi carne para entrar a una 4ª dimensión, como ya se lo he dicho, pero, bien, el pecado tiene una vara mágica. El pecado tiene un poder, que así como soy un ser angelical, yo peco y me convierte en animal, me convierte en carne otra vez. Y recuerde una cosa. Estudiemos, hermano y hermana, meditemos. Los seres de la carne, los que no son cristianos, ya no voy a hablar de los que se bautizaron y regresaron para atrás, voy a hablar de todas las religiones, de todos los seres humanos en el mundo. ¿Ellos en qué se glorian? ¿En qué se exaltan? Le voy a decir en qué. Dime cuánto tienes y te diré cuánto vales. Dime qué estudiaste, qué carrera tienes, qué casa tienes, y si tú vives en una colonia de millonarios y tienes carros de millonarios, mis respetos. Y estos se glorean, son pavos reales. Esa es la carne. El espíritu se glorea en la servidumbre. El espíritu se glorea en la cruz. El espíritu se glorea en el servicio. El espíritu se glorea en lavar los pies, pero no con los hombres, sino con Dios. Esa es la diferencia. Entonces, aquí está haciendo una comparativa Pablo, que todos estos que son ministros de Satanás y están exaltándose y están diciendo cuántos años tienen. De hecho, hasta cada año hacen fiesta por un año más que cumplen en las congregaciones, en vez de hacerle fiesta a Cristo. Pero bueno, dice, yo también me gloriaré en mi carne. Y Pablo va a hablar de cuando era de carne, cuando era un judío circuncidado a los pies de Gamaliel, cuando él era de carne. No, porque Pablo, desde el momento en que recibió el bautizo, jamás pecó o practicó el pecado y cuidó su imagen espiritual. Pero él iba a hablar del pasado, iba a hablar del pasado. Dice, porque de buena gana toleran a los necios. ¿Por qué de buena gana toleran a los necios? Siendo ustedes cuerdos. Y aquí empieza a decir primero Pablo, ¿por qué ustedes aceptan de buena gana a los que son necios? Y recuerde, bendito hermano, aquí ya está más claro. La palabra necio es aquel que se le dijo cuando tenía luz, hermano, hermana, por el amor de Dios, guarde el pacto, recuerde que ese no es el fruto, recuerde hermano que es santidad, recuerde hermano que no se vaya por el dinero, recuerde hermano que tiene que estar con... Ah, no, yo ya me dijo, sí, amén, lo hago, ok, fueron necios. Entonces, aquí estamos viendo un fruto de una persona que probablemente sí haya sido escogida o más bien llamada por Dios, que haya tenido un crecimiento, pero que hayan sido necios. Más bien lo aseguro, porque uno no puede ser necio si no tiene la ley de Dios. Yo en el mundo no era necio, porque no tenía la ley de Dios, no tenía conocimiento. Para ser necio,
necesito un gobernante, necesito una ley para que se me diga qué tengo que hacer y haga lo contrario. Antes, como católico, no era yo necio, porque la palabra de Dios dice muy claramente que esta bendita palabra fue dada para hacerme pecador y para darme mandamientos y irlos cumpliendo. Entonces, aquí está hablando de gente que entró por la puerta del redil. Bien, está hablando de necios. Ahora dice, ¿por qué ustedes de buena gana toleran? O la palabra tolerar. ¿Se acuerda cuando Pablo dijo, tolérenme? Un poco de locura, tolérenme. Porque aunque yo les hable toscamente, en el conocimiento no lo soy. ¿Se acuerda? Ahora bien, aquí toleraban. Y ya le dije a los necios, siendo ustedes cuerdos, ahorita le voy a explicar esto. Pero le voy a decir por qué toleraban. Yo le puse el ejemplo, bendito hermano y bendita hermana, de dos situaciones, ejemplos y parábolas de dos mesas con niños, caramelos y legumbres. De igual manera, hoy le voy a poner el ejemplo con humanos, con seres humanos que no tienen entendimiento al camino, a las riquezas verdaderas y a lo espiritual. Usted pone dos cristianos y a uno se le ofrece en una iglesia que va a tener en medio año 5 negocios y que va a tener en medio año 20 millones de pesos en el banco. Y en otra iglesia le dicen que va a padecer, que va a llorar, que el mundo lo va a aborrecer, que el que no padece juntamente con Cristo no va a entrar al reino de los cielos, que esta vida es un fideicomiso, que tiene que estar en el horno de fuego para que sea formado. Y el 98% el día de hoy de los que piensan que son cristianos se van a lo chulo, se van. Por eso dice que los cobardes no van a entrar al reino de los cielos, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Se van a lo fácil, se van a los deleites temporales. Ahora, los necios es lo que predican. Por eso toleran. Por eso les rascan el oído. Porque es muy bonito decir, que eres salvo. Y recuerde que se disfrazan, recuerde que lloran. Yo le voy a volver a dar un ejemplo que ya se lo había dado anteriormente. Pero le voy a dar un ejemplo que yo viví. 3 años y medio trabajando en el estado de Hidalgo, en un lugar que se llama El Carmen, aquí en México, con gente pobre. 3 años y medio que Dios daba la vida por medio mío, llorando, y que llegaron a tener un crecimiento, y que cuando les vino la prueba, porque todo esto que pasa, todo esto lo que están pasando los corintios, es cuando uno tiene el conocimiento, Dios nos va a probar. Y nos va a mandar falsos apóstoles para ver si somos fieles, para ver si no transgredimos su ley. Estos tenían un conocimiento. Y cuando llegó a llorar y a decirles que cómo era posible que no tuvieran tinaco, que cómo era posible que hicieran popó en un hoyo de tierra, que cómo era posible que no tuvieran pavimento en sus casas, que cómo era posible que no tuvieran construcción y vivieran en casas de plastiquito porque habían y que ese no era Dios. Y entonces ellos lloraron, fueron engañados, les habló de prosperidad, les dijo que Dios los iba a prosperar, ¿sí? Y lo toleraron. Lo toleraron. Y era gente que no se le había pedido el diezmo, que no se le había pedido ofrendas, y que inmediatamente a la semana, porque a mí me rechazaron, y Dios me dijo, ¿sabes qué? Fueron incrédulos, los trataste de salvar como Pablo, porque todavía llegué a tratarles de dar palabra. Algunos se pasaron de este lado, que fueron pocos, la mayoría fueron engañados. Ok, empezó a hacer lo que yo nunca hice, les empezó a pedir dinero a la semana. Le dieron ahí casa, bueno, hospitalidad, ¿verdad? Donde dormir, ¿sí? Estuvo durante medio año engañándolos,
ahorrando y ahorrando y pidiéndoles dinero y dinero y dinero, ¿verdad? Y mucha gente llegaba y decía, tome, guárdemelo para mi tío, y guárdemelo, y los puso a trabajar en el mundo. Bien, y una vez que tuvo dinero se peló y jamás los volvió a ver. Un justo pago de Dios. Y aparte esa gente se quedó, como tuvo un nivel espiritual y fueron necios, se quedaron engañados. Dios es justo. A mí me dolió, pero así es Dios, bendito hermano. Entonces, bien. Entonces dice, ¿por qué de buena gana toleran a los necios? Ya le puse un ejemplo del por qué. Siendo ustedes cuerdos. Ahora, es muy importante también meditar esto. ¿Qué es la palabra cuerdo? Es lo contrario a un loco. Y la bendita palabra de Dios nos enseña que todo aquel que entró por la puerta del redil y no practica el pecado, tiene la inteligencia, tiene la cabeza de Cristo. Cristo Jesús representa la inteligencia, representa el tomar las decisiones adecuadas, el que nos está en todo momento dando proverbios, dando consejos de vida, y eso es ser cuerdo. Porque una vez que se me quita a mí la cabeza de Cristo Jesús, una vez que se me quita la palabra, según Dios me vuelvo como un animal. Según Dios me vuelvo una persona retrasada mental que se va a las fábulas y va a creer en las fábulas, en la ilusión que trajo Satanás del mundo pasajero sin darme cuenta de la realidad. Así que, así lo dicen Corintios, ¿verdad, bendito hermano? Que a los que creímos es poder de Dios y que a los que no creyeron, Dios los dejó como locos, los dejó como moribundos. La palabra utiliza muchos adjetivos, muchos ejemplos para enseñar que sin Cristo nada somos, bendito hermano. Entonces, este pueblo tenía la palabra, este pueblo tenía la cabeza de Cristo, este pueblo tenía el verbo, este pueblo tenía la palabra de Dios. Por eso dice, ¿por qué siendo cuerdos ahora despierte? ¿Qué estamos aprendiendo, bendito hermano y bendita hermana? Que nunca se sienta seguro, que siempre sea pobre, que siempre esté orando, que siempre esté rogando, que siempre le pida a Dios revelación, que siempre le pida a Dios que lo proteja cuando vienen los impíos. Cosa que muchos se sienten supermanes con poquito conocimiento, creen que nunca van a ser arrebatados, y ya le dije, ni Pablo, ni Cristo, ni este servidor nos sentimos así, porque el mismo Cristo en todo momento oraba, en todo momento ofrecía ruegos al que podía librarlo de la muerte cuando era seducido. Entonces, estamos aprendiendo mucho, hermano y hermana, el peligro de este tipo de ministros de Satanás, y de que, recuerde, era un pueblo que tenía la cabeza de Cristo, no por un año, sino ya tenían más de 2 años aquí. Tenían un crecimiento y tenían una sana doctrina. Y aún así, estaban siendo arrebatados. Meditemos, y yo espero que esta bendita palabra toque su corazón, para que usted no sea engañado, que tenga vida. Y bueno, se me ha ido la hora, bendito hermano y bendita hermana. Que la gracia de Dios y la paz se queden con ustedes. Me despido con un abrazo y con el beso del óculo santo. Hasta mañana, si Dios quiere, en la enseñanza número 55. Gracias.